Hola, bienvenidos a Tiza y Ratón. Hoy os voy a hablar sobre todo aquello que tenemos que tener en cuenta antes de hacer una web o incluso antes de encargar a otros que nos hagan una web. Vamos allá. Lo que os quiero contar lo he dividido en 4 grandes bloques. Primero vamos a hablar de qué debemos tener nosotros preparados antes de o pasarle la información a un determinado informático o incluso nosotros antes de ponernos manos a la obra. También vamos a hablar sobre qué tipos de elementos y tipos de web tengo a disposición y qué es lo que yo quiero hacer exactamente dentro de mi web. También vamos a hablar de qué tecnología es la más adecuada para montar una web. Y por último, os quiero contar cosas que tenemos que tener en cuenta tanto antes de hacer nuestra web como después. ¿Qué tenemos que tener preparado? ¿Qué debemos preparar nosotros antes de lanzarnos a hacer una web o antes de encargarle al departamento técnico o a un informático que las haga? Pues es cosa nuestra tener claro qué estructura queremos en la web, es decir, vamos a querer un menú de navegación, cuáles van a ser los ítems de ese menú de navegación. Nosotros somos los responsables de generar los textos para nuestra web y si no somos nosotros tenemos que dejar que alguien, encargarle a alguien esos textos para que los escriban, evidentemente con las ideas que nosotros queremos transmitir. Tenemos que tener claro que cada página va a tener y cada sección va a tener un título y estos títulos o los redactamos nosotros o lo hacemos con ayuda de algún copy, de algún redactor. Tenemos que preparar las imágenes. Coger imágenes gratuitas de internet está muy fácil, coger imágenes de pago en internet también está al alcance de todos, pero si las imágenes son nuestras, si las imágenes, por ejemplo, recogen gente que realmente trabaja en nuestra organización o incluso si somos un autónomo, un profesional, fotos de nosotros mismos donde la gente va a poder vernos y va a poder reconocernos, eso es mucho mejor que simplemente coger fotos gratuitas de internet. Y por supuesto tenemos que tener preparado nuestro logo, nuestra imagen, nuestros colores. La imagen que tenga la web al final tiene que transmitir los mismos valores que transmite el logo. Vamos a ver ahora qué elementos voy a querer dentro de nuestra web y eso un poco determinará qué tipo de web pueda yo necesitar. Vamos a respondernos a unas cuantas preguntas. ¿Quiero una web que sea simplemente un escaparate donde muestro mis servicios y mis productos y ya está? ¿Quiero una web que además de eso tenga añadido un blog? ¿Quiero una página donde los usuarios puedan comprar algún tipo de servicio o producto online? Entonces será una tienda online. ¿Quiero, por ejemplo, dar clases, algún tipo de formación o permitir algún tipo de reservas? ¿Quiero poder dar la opción a mis usuarios de que entre ellos haya cierta interconexión y por tanto son funcionalidades tipo red social? ¿Necesito una sección en mi web solamente accesible a unos cuantos usuarios como por ejemplo clientes míos que puedan descargarse determinados documentos, etcétera? Nos tenemos que plantear ya un poco esto porque de esto va a depender la magnitud de la web. Y luego por otra parte, no tengáis ningún miedo de espiar otras páginas web y mirar qué os gusta y qué nos gusta de otras páginas web, de otras empresas que hagan lo mismo que vosotros. Voy a querer tener formularios por ejemplo, de contacto o formularios de suscripción a una newsletter periódica. Voy a querer medir dentro de mi web qué cosas que sucedan dentro de la web, por dónde navegan los usuarios, de dónde vienen, etcétera. Es decir, voy a querer analíticas. Voy a querer que salten pop-ups, ventanitas de estas emergentes que o bien comuniquen algo o bien, por ejemplo, inciten a que la gente se apunte a determinados eventos o podrían ser a la newsletter que he comentado antes, por ejemplo. Voy a querer, por ejemplo, meter carruseles de imágenes o de vídeos que se muevan. Voy a querer botones de acción que inciten al usuario a moverse por determinadas secciones de mi web. Bueno, pues todos estos elementos tenemos nosotros que tenerlos claros porque nos ayudan a cómo transmitimos la misma información y a lo que el usuario puede hacer una vez llega a nuestra web. ¿Qué tecnología vamos a usar para montar nuestra web? Ya sea porque la montamos nosotros o porque nos la monta alguien. Pues tenemos que tener claro que para montar una web vamos a necesitar sí o sí un dominio, un hosting y un desarrollo, ¿vale? Vamos primero por el dominio. Sabéis que los dominios son este nombre, digamos, que le damos a nuestra web y que hace que el usuario cuando lo escribe en la URL de un navegador llegue a nuestra página web, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta si todavía no tenemos dominio?
que mejor cojamos un dominio que tenga relación con nuestra marca, evidentemente, y que sea lo más fácil posible de recordar. Yo siempre digo que es muy recomendable, por ejemplo, que nos imaginemos dando nuestra dirección de dominio a alguien a través del teléfono y que nos imaginemos cómo de fácil o de difícil sería que la otra persona lo entendiese. ¿Vale? Entonces, pues eso, vamos a ir buscando nombres fáciles. Las extensiones pueden ser muy diversas, depende de dónde nos encontremos, nos puede interesar que la extensión sea algo particular. El .com es lo más popularizado prácticamente en todo el mundo, pero hay muchas otras extensiones disponibles y entonces a lo mejor si tu nombre, el nombre de tu empresa .com no está disponible, a lo mejor te encuentras que otras extensiones sí que lo están. ¿Qué coste tiene un dominio? Pues normalmente los dominios no suelen ser demasiado caros, a lo mejor te cuestan 15, 20 euros o dólares anuales. El problema es que hay, para nombres muy comunes, hay muchas empresas que se dedican a comprar muchos dominios y luego los revenden carísimos por 1.000, 2.000, 3.000 euros o dólares, simplemente por el hecho de que ellos lo tienen cogido, y si ellos lo tienen cogido no lo puedes usar tú, ¿vale? Entonces eso hay que valorarlo. ¿Qué es el hosting exactamente? El hosting va a ser, pues al final, aquella nube o disco duro gigantesco que está en la nube donde van a estar todos los ficheros y todo el desarrollo de nuestra página web, ¿vale? Normalmente acudimos a empresas que tienen estos data centers, estos centros de datos donde podemos hospedar nuestra página web, porque podríamos hospedarlo en nuestra casa, pero el problema que tenemos en nuestra casa es que como se nos vaya el internet nos quedamos sin página web y la gente no podrá acceder. Entonces, un hosting de una página web más o menos sencilla viene a costar alrededor de 100 euros o dólares el año, ¿vale? Pero depende muchísimo de qué tipo de página web y por tanto ahí no voy a decir mucho más. ¿Qué tipo de desarrollo podemos buscar? Pues tenemos desarrollos de páginas web, incluso sin saber programar, y podemos hacerlo nosotros a mano desde cero. Estos normalmente son servicios que yo llamo hospedados porque incluyen directamente el hosting, es decir, nosotros no tenemos que contratar el hosting aparte. Servicios como por ejemplo Wix para montar páginas web, incluso tiendas online, Shopify, que está específicamente diseñado y pensado para tiendas online, Squarespace o incluso la versión de WordPress.com, que también ofrece este tipo de páginas web hospedadas. Para hacer una página web con estas plataformas no necesitamos saber absolutamente nada. ¿Cuál es el problema de esto? Al final estás usando unas soluciones que te ofrecen ellos. Si ellos no tienen la solución que tú buscas, pues no puedes implementarlo dentro de tu web. El siguiente paso que te da un poquito más de flexibilidad sería el de tener tú un hosting propio y montar encima de ese hosting propio una página web con un CMS, lo que se llama Content Management System, es unos módulos donde ya hay muchos tipos de paquetes preprogramados, y un informático, eso sí, o informática los tiene que montar para que tenga sentido y hagan exactamente lo que tú quieras. Pero esto ya sí que necesitas saber algo. No puedes ponerte desde cero absolutamente. Tienes que ser un poquito tienes que tener cierta soltura tecnológica. Entonces, CMS muy comunes y gratuitos hay como el WordPress, como Drupal, como Magento, hay infinitos. Además, si quieres montar un aula virtual, pues ahí está el Moodle, por ejemplo. Si quieres montar una tienda online, tienes Magento. Esto es una solución más flexible que la anterior, pero a la vez es más cara de desarrollar, porque poco menos que la primera opción la podemos hacer nosotros a mano. La segunda opción necesitamos unos conocimientos informáticos y además un mantenimiento después, depende de un poco de lo que hayamos hecho, un poco intensivo. La siguiente opción es totalmente programación a medida, que eso ya es para proyectos muy, muy, muy particulares, que vamos a programar las piezas de cero, ¿vale? Entonces, estas tres opciones son, pues cada vez, como nos movemos hacia abajo, cada vez la solución es más flexible, pero también cada vez es más costosa económicamente, ¿vale? ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta, además de lo que ya hemos dicho hasta ahora? Pues vamos a tener en cuenta una cosa. Las palabras claves son importantísimas. El SEO, que es el posicionamiento de nuestra página web en Google cuando alguien busca algunas palabras que se relacionan con nuestro negocio, para posicionar bien nuestra página web necesitamos mencionar las palabras clave
por las que nosotros queremos que nuestros clientes nos encuentren. Entonces, por si tenéis dudas, acudir a una herramienta que se llama Google Trends, que nos da muchas pistas sobre cuáles son las palabras que la gente usa para buscar determinados negocios. Luego, tengamos en cuenta cuál es nuestro modelo de negocio, es decir, qué es lo que yo ofrezco al mercado y qué es lo que me diferencia, por ejemplo, de nuestros competidores, cuál es nuestra propuesta de valor, ¿vale? Otra cosa muy interesante a decir sobre el SEO es que todo el mundo queremos posicionar bien, es decir, todo el mundo queremos que cuando alguien busca algo relacionado con nuestro negocio, nuestra web salga la primera en los resultados de búsqueda de Google o de cualquier otro buscador, pero tenemos que entender que los algoritmos que de alguna manera ordenan todas esas webs que nos presentan los buscadores cuando los usuarios buscan, son algoritmos que se basan en medir un poco la popularidad y la relevancia de las diferentes páginas web que están compitiendo por las mismas palabras clave. Entonces tenemos que entender que si nosotros somos nuevos en un negocio y no nos conoce nadie, nuestra popularidad y nuestra relevancia no es cero, es negativa. Entonces tenemos que entender que hasta que no ganemos popularidad no vamos a poder salir los primeros de todos. Ojo, que si alguien busca nuestro nombre sí que tenemos que salir arriba del todo porque no hay nadie más que se llame como nosotros. Pero si alguien busca un término relacionado con nuestro negocio y, por ejemplo, un término relacionado con dónde ofrecemos nuestros servicios, pues sí es importante competir ahí, pero saber que necesitaremos tiempo y necesitaremos hacer otras cosas para de alguna manera darle más ímpetu al posicionamiento a lo largo de los años. Y luego, por otra parte, muy importante también es pensar que en cada sección de mi web yo tengo que tener claro qué es lo que quiero que el usuario haga. Es decir, si en la página principal yo quiero que sobre todo el usuario se fije en la parte derecha y en una determinada acción que yo le estoy pidiendo que haga, luego pon eso lo más visible y lo más destacado de todo, ¿vale? O sea, que tenemos que tener en cuenta eso, que nos tenemos que plantear qué quiero que el usuario haga en cada sección de mi web. Luego hay una tendencia muy importante a hacer las webs cada vez más usables. Y cuando digo más usables significa más fáciles de usar. Que el usuario haga lo que tú pretendes que haga, pero lo haga además de una manera muy fácil, es decir, que no le cueste mucho. Por ejemplo, si tú quieres que haya una sección de la web que la gente visite mucho, asegúrate de que no se necesitan 5 clics para llegar a esta sección de la web. Si tú quieres que la gente se registre, por ejemplo, a tu newsletter o se registre a unos eventos que haces periódicamente, asegúrate de que eso está en una parte de la web muy visible, que no cuesta demasiados clics llegar a ello. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la web sí o sí va a necesitar unos textos legales. Vamos a necesitar, por ejemplo, política de cookies, vamos a necesitar unos términos generales de uso de la web y estos evidentemente son más críticos en caso de que tengas tienda online o que haya algún tipo de transferencia monetaria o de información. Y luego además también tenemos el tema de la privacidad, es decir, qué haces tú para mantener la privacidad en la web y qué haces con los datos que recopilas, si es que recopilas datos de los clientes, ¿vale? Luego, muy importante también es generar credibilidad y confianza. Y la credibilidad y la confianza se generan a base de, por ejemplo, no tener faltas de ortografía. Escribir realmente como escribirías tú, es decir, como hablarías tú a los clientes. Mostrar fotos tuyas, que tu web de alguna manera destile la sensación de que la gente te está visitando personalmente. Que no haya errores, que no haya páginas a las que lleguen y les dé un error de estos 404. También, por ejemplo, genera credibilidad y confianza el que la gente te valore y exprese opiniones positivas, evidentemente, sobre ti. Luego, la web tiene que ser responsive. Por cierto, una web responsive simplemente es una web que se adapta muy bien a dispositivos móviles, ¿vale? Prácticamente hoy en día todas las páginas web se adaptan fácilmente a dos dispositivos móviles, pero no todas las páginas web, por ejemplo, son capaces de aumentar el tipo de letra cuando disminuyes la pantalla. Entonces, si simplemente lo que hace la página web es escalar la página y hacértela chiquitita, eso no nos vale, porque eso está impidiendo, nos va a impedir que los clientes
que acceden a través de dispositivo móvil puedan realmente leer algo. Van a tener que hacer zoom y entonces ya van a tener que hacer el scroll hacia la derecha y hacia la izquierda. Otra cosa importantísima que tenemos que tener clara antes de empezar a hacer una web o antes de empezar a dejar que otros hagan nuestra web es que la web sea al máximo autogestionable. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú, que eres el usuario de tu web número uno, porque eres al final el administrador, tienes que poder hacer cambios en la web sin involucrar necesariamente a una persona técnica. Es decir, que por lo menos fotos, textos, corregir un acento mal puesto o una falta de ortografía o cambiar una imagen de sitio, que por lo menos esas cosas las puedas hacer tú fácilmente sin necesidad de llamar al responsable técnico. No descartes la ayuda de profesionales. Ya he ido nombrando que a veces necesitamos un profesional para que nos haga, por ejemplo, un logo o para que nos redacte unos textos. Pues igualmente tenemos los profesionales informáticos que nos ayudan al desarrollo de la web, pero además también tenemos, por ejemplo, a los profesionales del mundo de la abogacía que nos van a ayudar a tener unos textos legales como toca. Entonces, necesitamos realmente, antes o después, estos profesionales, en mayor o menor medida, pero es muy probable que en algún punto del trayecto los necesitemos. Luego, planteémonos qué vamos a hacer nosotros una vez la web esté lanzada, es decir, cómo voy a atraer visitas a mi web, porque al final una página web no deja de ser como tener una tienda físicamente que tiene su escaparate, pero por la que nunca nadie pasa, porque está en una calle, en un callejón muy oculto. Pues una cosa así podemos entender que es nuestra página web. Entonces, tenemos que plantearnos toda una serie de acciones que llevar a cabo después de tener mi web acabada, que me van a ayudar a atraer visitas, y esto es el marketing online y lo dejamos para otro capítulo. De hecho, tenéis un vídeo también en este canal con 80 acciones de marketing digital que nos pueden ayudar. Ya hasta aquí este vídeo de qué saber antes de hacer una web. Espero que os haya sido de ayuda. Si tenéis alguna duda, ponedmelo en los comentarios, estaré encantada de responder. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.